Bueno, como final de la glucólisis nos quedaron los piruvatos. ¿Qué puede pasar con el piruvato de ahora en más? Que está en el citoplasma de la célula. Bueno, el piruvato es una encrucijada metabólica, o sea que puede tener distintos destinos y distintos orígenes. Los orígenes del piruvato, como vimos en este caso, son los hidratos de carbono, como la glucosa, por glucólisis, pero también puede venir de la degradación de aminoácidos glucogénicos o a partir del ácido láctico también se puede obtener piruvato. ¿Cuáles son los posibles destinos que puede tener ese piruvato? Hacer fermentación, hacer gluconeogénesis, formar acetil-CoA en la mitocondria, y ese acetil-CoA puede ir al ciclo de Krebs o posteriormente ir a una síntesis de ácido graso en el citoplasma, o también se puede utilizar el piruvato para hacer síntesis de aminoácidos. Vamos a ver esta encrucijada un poco más, de una manera más gráfica. Ahí tenemos los tres orígenes posibles por glucólisis a partir de los hidratos de carbono, a partir de aminoácidos glucogénicos, a partir del ácido láctico. El destino puede ser fermentación en el citoplasma o entrar a la mitocondria y formar acetil-CoA, que habían dicho que podía hacer ciclo de Krebs o salir de la mitocondria e ir, digamos, a la síntesis de ácidos grasos, o hacer la síntesis de aminoácidos o salir ese piruvato. Ya vamos a ver cómo es que sale, porque en realidad no sale el piruvato, pero ya vamos a ver cómo es, para hacer en el citoplasma gluconeogénesis y volver a sintetizar glucosa u otros hidratos de carbono. Bueno, continuando. Vamos a ver otro de los destinos que puede tener ese piruvato. Fermentación. La fermentación ocurre primero en aquellas células donde hay muy baja presión de oxígeno, muy bajo nivel de oxígeno o ausencia de oxígeno. Y tiene como finalidad, digamos, reoxidar el NAD reducido que fue producido durante la glucólisis. Bueno, acá remarco las condiciones anaeróbicas, es decir, falta de oxígeno. Cuando este proceso ocurre, esto en definitiva permite que la glucólisis continúe y de esta manera la célula sigue aprovisionándose de energía en forma de ATP por glucólisis. Es decir, que es útil la fermentación porque permite la reoxidación del NAD reducido, se forma el NAD oxidado nuevamente y ese NAD oxidado va a la reacción de glucólisis que requiere NAD oxidado. Permite así de esta manera que continúe la glucólisis y continúe la producción de ATP. Vamos a ver una de estas reacciones de fermentación. La molécula que va a fermentar es el piruvato de la glucólisis. Esta reacción, dentro de las reacciones de esta fermentación, que es la fermentación láctica, me equivoqué, la fermentación alcohólica, que termina formando etanol, en esta reacción es donde se produce la reoxidación del NAD reducido para formar NAD oxidado. La fermentación alcohólica son dos reacciones. Primero el piruvato forma acetaldehído y después ese acetaldehído forma el etanol, que es el alcohol. Esta reacción de fermentación es muy usada industrialmente en lo que serían los alimentos, en la industria de alimentos, para producir las bebidas alcohólicas, como el vino, la cerveza, la sidra, como para dar algunos ejemplos, y se utilizan para ello levaduras. Bueno, ahora sí, acá tenemos la fermentación láctica, donde vemos el piruvato por una reacción catalizado por la lactato deshidrogenasa, forma el ácido láctico. Si ustedes prestan atención, acá tienen un carbonilo y acá tienen un alcohol. Claro, se redujo este carbonilo a un oxidrilo. ¿Quién aportó los electrones? El NAD reducido, que formó NAD oxidado. Esta sería la reoxidación del NAD. ¿De dónde venía este NAD reducido? De la glucólisis. Y se formó este NAD oxidado. ¿Para qué va a servir este NAD oxidado? Para que vuelva hacia la glucólisis y pueda continuar la glucólisis produciendo energía. Fermentación láctica es típica del músculo,
También se usa en la industria láctea para producir yogur a través de bacterias los lactobacillus. Hay otro tipo de fermentaciones, como por ejemplo la fermentación acética o la fermentación propiónica. Esas son muy importantes en lo que es el metabolismo de los rumiantes. Para aquellos que estudian ingeniería agronómica o ingenieros zootecnistas, van a hacer mucho hincapié en este tipo de fermentación cuando cursen nutrición animal. La fermentación acética también se utiliza para la producción de vinagre en la industria de los alimentos. Pero bueno, ahora vamos a pasar a otro de los metabolismos, de los destinos que podría tener el piruvato. Y ese otro destino es, por ejemplo, hacer gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica que algunas reacciones van a ocurrir en la mitocondria y otras van a ocurrir, la mayoría de ellas, en el citoplasma. Se parte de dos moléculas de piruvato y sirven para sintetizar nuevamente glucosa. Es decir, que en definitiva es como si fuera una reversión de la glucólisis. Pero solamente algunas de las reacciones son reversibles y por lo tanto hay algunos puntos de desvío que hay que atender para poder llegar de piruvato a glucosa por gluconeogénesis. Bueno, acá les muestro todas las reacciones. Primero vamos a hacer el recorrido de la glucólisis que vimos en las transparencias anteriores. Este es el recorrido de la glucólisis. Ven, partimos de glucosa y llegamos a piruvato. Una glucosa nos daba 2 piruvatos. La gluconeogénesis hay que volver para atrás. Es decir, de piruvato llegar a glucosa. Pero ¿qué pasa? Esta reacción que tenemos acá, que en sentido de glucólisis la catalizó la piruvato quinasa, es irreversible. Salvo en el cloroplasto de plantas, esta reacción es irreversible en todas las otras células. ¿Cómo hace el piruvato para volver acá? Bueno, tiene que ingresar a la mitocondria y formar oxalacetato. Esa reacción es catalizada por la piruvato carboxilasa, une un dióxido de carbono, el piruvato de 3 carbonos forma el oxalacetato con 4 carbonos. Ese oxalacetato no puede salir de la mitocondria, no hay un transportador en la membrana interna de la mitocondria que permita salir del oxalacetato. Esta enzima está únicamente dentro de la mitocondria, por eso el piruvato tiene que entrar a la mitocondria para que pueda ocurrir esta reacción. Y como el oxalacetato no puede salir de la mitocondria, forma fosfoenolpiruvato, reacción que es catalizada por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Esta reacción, como ven, consume un GTP, equivale a un ATP, pero como las enzimas son específicas, acá trabaja esta enzima con GTP. Forma el fosfoenolpiruvato, se pierde un dióxido de carbono porque el fosfoenolpiruvato tiene 3 carbonos, y esa molécula sí puede salir de la mitocondria y nos ubicaríamos en este punto. Antes de seguir en camino de gluconeogénesis, vamos a analizar otro recorrido que puede seguir este oxalacetato. Bueno, primero vamos a analizar este recorrido. Ese oxalacetato puede formar malato dentro de la mitocondria. El malato sí puede salir de la mitocondria porque hay un transportador de malato en la membrana interna, lo mismo que hay un transportador de fosfoenolpiruvato. Ese malato sale al citoplasma, en el citoplasma forma nuevamente oxalacetato, y ese oxalacetato catalizado por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa forma el fosfoenolpiruvato. Es decir, que hay dos recorridos alternativos para volver de piruvato a fosfoenolpiruvato. Entrando a la mitocondria, formando oxalacetato, formando fosfoenolpiruvato y saliendo de la mitocondria para ubicarse nuevamente en el citoplasma. Y el otro recorrido es de piruvato, entrar a la mitocondria, formar oxalacetato, el oxalacetato forma malato,
el malato si sale del mitocondria, vuelve a formar oxalacetato en el citoplasma, y ese oxalacetato, catalizado nuevamente por la fosfenolpiruvato carboxigenasa, que se encuentra tanto en mitocondria como en el citoplasma, forma el fosfoenolpiruvato. ¿Cómo seguiríamos en este recorrido? Bueno, el fosfoenolpiruvato tiene que llegar hasta gliceraldehído 3-fosfato. Todas estas reacciones que le estoy marcando acá son reacciones reversibles. ¿Qué significa que una reacción es reversible? Que la misma enzima cataliza la reacción en ambos sentidos, en sentido de glucólisis y en sentido de gluconeogénesis. Cuando llega a gliceraldehído 3-fosfato, uno de esos gliceraldehídos va a formar dihidroxiacetona, se une un gliceraldehído con una dihidroxiacetona y forma la fructosa 1,6-bifosfato. Esta molécula de 6 carbono y esta reacción también es reversible. Pero ¿qué pasa ahora? Hay que pasar a fructosa 6-fosfato y esta reacción es irreversible. Es decir, que la enzima que cataliza en sentido de glucólisis, que es la fosfofructoquinasa, no cataliza la reacción en sentido contrario. Sin embargo, ustedes acá ven una línea de puntos con la salida de un fosfato, y eso es porque hay una enzima distinta que se llama fructosa bifosfatasa, que también se encuentra en el citoplasma, que puede tomar la fructosa 1,6-bifosfato como sustrato y la transforma en fructosa 6-fosfato. Es decir, que hay una enzima en sentido de glucólisis y una enzima distinta en sentido de gluconeogénesis. Cuando llegamos a glucosa 6-fosfato, que sí, esta reacción sí es reversible, cuando quiere pasar a glucosa, sucede algo similar a lo que pasa en este punto. En sentido de glucólisis está la exoquinasa o la glucoquinasa que catalizan esta reacción. Pero estas enzimas no pueden catalizar la reacción en sentido de gluconeogénesis. Sin embargo, acá hay una línea de punto porque nuevamente hay una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, que puede catalizar esta reacción en sentido contrario, en sentido de gluconeogénesis. Es una fosfatasa, le saca un fosfato a la glucosa 6-fosfato, formando nuevamente la glucosa. Así terminamos de analizar todas las reacciones de gluconeogénesis. Vamos a ver qué nos queda como balance energético. Vemos que a partir de 2 piruvatos vamos a gastar 4 ATP, 2 GTP, 2 NAT reducido, más 2 protones, más 6 de agua, y nos van a dar glucosa, más 4 ADP, más 2 GDP, más 6 fosfato inorgánico, más 2 NAT, oxidado. En síntesis, este balance, terminamos gastando 6 ATP, que en definitiva son estos 4 ATP más estos 2 GTP, y terminamos gastando 2 NAT reducidos. Como verán, la gluconeogénesis es una vía anabólica, reductiva y que consume energía, mientras que la glucólisis es una vía catabólica, oxidativa y que produce energía. Si comparamos finalmente las diferencias entre glucólisis y gluconeogénesis, nos encontramos con esta tablita, en donde acá vamos a mencionar la reacción que hacen la diferencia, que son los puntos de irreversibilidad. Acá las enzimas que van en sentido de glucólisis y acá las enzimas que van en sentido de gluconeogénesis. Así tenemos la reacción de glucosa 6-fosfato, que en glucólisis es catalizada por estas dos enzimas, exoquinasa, glucoquinasa. En gluconeogénesis, en sentido contrario, es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. La siguiente reacción, que son irreversibles entre glucólisis y gluconeogénesis, es la reacción entre fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato, que en sentido de glucólisis es catalizada por la fosfofructoquinasa y en sentido de gluconeogénesis por la fructosa 1,6-bifosfatasa.
Y el otro punto de irreversibilidad es entre fosfoenolpiruvato y piruvato. En sentido de glucólisis es catalizado por la piruvatoquinasa y en sentido de gluconeogénesis es catalizado, dos enzimas necesitamos. Recuerden que esa reacción no hay una enzima que lo catalice en sentido contrario. Entonces hay dos reacciones. Recuerden que el piruvato entraba a la mitocondria y ahí lo tomaba la piruvato carboxilasa y luego al producto que se formaba de esa reacción lo tomaba la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Es decir, que dos reacciones de gluconeogénesis para volver de piruvato a fosfoenolpiruvato. Con eso terminamos esta parte de metabolismo de hidratos de carbono. Después vamos a continuar con vía de las pentosas e interconversión de azúcares.